Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer un test sobre la saga más importante de la industria de los videojuegos, Final Fantasy. Vamos a hacer un test de cultura general de Final Fantasy y después vamos a hacer un test de los dos mejores juegos de Final Fantasy de la historia. Así que, comencemos. Primera pregunta, ¿cuánto sabes de la saga Final Fantasy? Vale, la primera pregunta. ¿Qué año se publicó la primera entrega de Final Fantasy? Y ponen una imagen del 1 de... Bueno, no voy a decir quién es para no hacer spoilers. Alguien ha escrito aquí Hope, que bueno, es una chica, pero bueno. Que Hope yo creo que hace referencia al de Final Fantasy XIII, porque no conozco a ningún otro Hope en la saga. Pac no sé quién es, pero me suena que el muñeco de Elita era Pac de Código Lyoko. Argus me suena de algo, pero de uno de la saga, pero no sé quién es Argus ahora mismo. Y luego, bueno, obviamente Vivi del 9. El año 1986 dudo que lo sea, porque creo que en este año salió un Final Fantasy y no era el 1, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo diría que la saga Final Fantasy nació en 1979, porque en 1987 no fue, yo creo que nació mucho antes, y 1992 yo ya digo que es muy tarde, porque en el 1997 surgió el Final Fantasy VII. Creo que va a ser más bien esta. 1980, vale, pues empiezo mal, bueno, un fallo tiene cualquiera. 2, este es Sakaguchi, se ve que es Sakaguchi, el creador. ¿Quién fue el creador de Final Fantasy? Ah, bueno, ya lo he dicho. Nobuo Uematsu no es, Nobuo Uematsu es el, digamos, quien hace la música de los Final Fantasies. Le contrataron en el 4 y desde el 4 se quedó para siempre, bueno, no para siempre porque en el 12... Creo que ya en el 12 no hacía la música, o fue ya en el 3 que ya no hacía nada de música. Pero Nobuo Uematsu ha compuesto muchos temas increíbles. Por ejemplo está To Thundercant de Final Fantasy X. Bueno, Hironobu Sakaguchi fue el creador de Final Fantasy. Yoshitaka Amano es quien hace el concept art de los Final Fantasy. Por ejemplo, el concept art de Cecil, el concept art de Barf, el concept art de Tidus. Que bueno, os pondré alguna imagen para que veáis cuál es el concept art que suele hacer Yoshitaka Amano, pero vamos, que es un maestro del diseño. Vamos, él es quien hace el diseño de los personajes, enemigos y demás. Sin duda todo un artista. Tetsuya Nomura, todos sabéis quién es. Que bueno, empezó como becario en el Final Fantasy IV, también haciendo diseños. Por ejemplo, muchos diseños de monstruos los hizo Tetsuya Nomura también, al igual que Yoshitaka Amano. Vamos, más o menos ellos siempre han estado haciendo diseños. Y bueno, hoy en día Tetsuya Nomura es importantísimo, tiene su propia saga de videojuegos, Kingdom Hearts, que todo debería acabar en el 3, cerrando todo bien, pero bueno, son opiniones mías, ya sabéis, tengo vídeos en el canal hablando de ello. Son algo antiguos, así que por favor no me critiquéis la edición y la voz, porque son antiguos. Estaba empezando en YouTube cuando hice esos vídeos, así que... Pero bueno, obviamente el creador fue Hironobu Sakaguchi. Tercera pregunta, ¿por qué se llamó al juego Final Fantasy? Y pone una foto de Final Fantasy 3 del remake, que como curiosidad, esto no sé por qué, pero hay un Final Fantasy 1 de Game Boy Advance, hay un Final Fantasy 2 de Game Boy Advance, está el 4, está el 5, está el 6, pero del 3 no hay. Y por eso, aparte del de SNES, solamente puedes jugar al SNES o el de 3DS, porque el de Game Boy no existe. Es algo que no entiendo, pero bueno, a lo mejor no decidieron no hacerlo o no sé. Pero solamente existen esos dos. ¿Por qué se llamó el juego Final Fantasy? Porque iba al final del catálogo, esto no lo entiendo. Ah, claro, el último juego de Final Fantasy, pues Final Fantasy no. Esto no es, porque sonaba bien, bueno, suena bien, pero no es por eso. Era el último intento de éxito de su creador, porque el productor del juego soñó con ese nombre. Este no es. Es que Final Fantasy fue el último intento del creador, o sea, de Hironobu Sakaguchi, de hacer un juego, porque habían hecho un juego de carreras, habían hecho un juego de correr o algo así, habían hecho un juego, pero era, digamos, el último intento del creador de hacer un juego y dijeron, vamos a hacer el juego que queramos, como más nos guste, y salió el nombre Final Fantasy, porque de hecho querían llamarlo Final 15 Fantasy, pero... Había otro juego que tenía los derechos o algo así, el nombre de 15 Fantasy estaba cogido. Así que por eso se llamó Final Fantasy, para ser que sería la última fantasía y el último intento para crear un videojuego. Así que fue esta, obviamente. Número 4.
¿En qué entrega apareció un chocobo por primera vez? Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 6. Pues esta es el Final Fantasy 2, el peor Final Fantasy que jamás ha existido. Básicamente por el sistema de leveleo, porque era una especie de MMO, la forma de subir el nivel era casi un MMO en vez de un juego para un jugador. Vamos, un rollo y un caos, el 2. Empezó a tener historia el 2, pero bueno, la forma de subir el nivel era de lo peorcito. Que si es en un juego online, pues chapó, perfecto, pero nunca lo hagas en un juego de un jugador offline. A ver, que a mí me encanta la saga, pero el 2 os digo que es el peor. Seguramente ahora aparece un montón de gente que es fan del 2, lo siento mucho, sí, es el primero que tiene historia y demás, pero el 2 a mí por lo pronto no me gustó. Por el sistema de leveleo, porque todos los demás bien, pero el sistema de leveleo no. Pero sí, fue el 2 donde apareció la primera vez un chocobo, porque en el 1 no había. Número 5. ¿Cómo se llama el villano de Final Fantasy 1? Seimus, ¿no? Ese es el del 10. Golbez, ese es el del 4. Jet es el del 10. Garland es el del 1. Número 6. ¿Quién fue el dueño original de la espada mortal de Final Fantasy 7? Sephiroth, ¿no? Sephiroth es el dueño de la Masamune. Zack Fair fue el segundo portador de la espada mortal. Cloud Strife fue el tercer portador de la espada mortal. Y el primero fue Angeal. Mucha gente en esta fallaría porque pensarían que sería Cloud, los que han jugado solo al 7, o Zack Fair, porque muchos van a pensar que Zack Fair es el primero, pero no, el portador original era Angeal Heulei, que Heulei se le dará a Zack Fair casi al principio del juego, después de Gutai, si no recuerdo mal. Número 7. ¿Para qué consola se pensó inicialmente el lanzamiento de Final Fantasy VII? PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64 o Atari 2600. En un principio no se pensó para PlayStation, porque en aquella Square Enix estaba con Nintendo, o sea que Dreamcast tampoco. Atari 2600 no fue, eso ya os lo aseguro yo. Y se pensó en un principio para la Nintendo 64, de hecho se hizo para la Nintendo 64, se quería lanzar para la Nintendo 64, pero bueno, tengo un vídeo en el canal donde lo explico muy bien y es que necesitaban los CDs para... Pero claro, Nintendo no usa CDs, Nintendo se negó a usar CDs, a pesar de que en aquel entonces Square Enix era casi una second party de Nintendo. Pero Nintendo, como siempre, hace oídos sordos y básicamente los echó a la calle. Y los pobres, si no llegase por PlayStation, pues... Me alegro mucho de que el Final Fantasy VII haya sido un exitazo, o que le den a Nintendo. Pero bueno, obviamente se pensó para la Nintendo 64, pero básicamente luego se lanzó para PlayStation 1, que tuvieron que volver a pasar un montón de cosas, programarlas de la Nintendo a la Play, porque estaba todo hecho ya para Nintendo, y por eso la versión de Play 1 le faltan muchas cosas y está un poco incompleto debido a eso. Que de hecho el remake está mejorando mucho más el juego, por mucho que la gente se queje. La trilogía que están lanzando actualmente es mejor que la versión original. Y no solo por los gráficos, que ayuda, pero realmente la versión del remake está siendo mucho mejor que la original. Lo único que lamento es que están metiendo algo de censura, pero hoy en día si queréis jugar el Final Fantasy VII yo os recomiendo que juguéis la trilogía, que aún no está completa, pero bueno, jugáis el 1 que son 50-60 horas. Si os sacáis el platino son 130, que yo me saqué el platino y fueron 130 horas. Del Rebirth, que es la segunda parte, llevo 120 horas haciendo bastantes cosas opcionales, pero aún no me lo he terminado. No me he sacado tan siquiera el platino. Así que imaginaos cuántas horas os puede dar el Final Fantasy VII Rebirth. Os va a dar muchísimas horas. No es por fascículos como dice mucha gente. Y bueno, yo realmente os recomiendo que os juguéis el remake. Que no solo es darle un botón y ya, no, tienes que pensar un poco el combate porque si no, KO. Bueno, vamos a la siguiente. Número 8. ¿Cuál es la entrega más vendida de la saga que alcanzó los 17,7 millones de unidades? Y bueno, una foto de Lightning y Sera. A ver, el Final Fantasy XIII, por desgracia, creo que vendió solo 7 o 6 millones de unidades. No, por desgracia no le fue muy bien. El Final Fantasy XIV vendió mucho, pero cuando sacaron la 1.0 o 2.0, o la 1.1, no tengo ni idea cuál fue, pero cuando salió el Final Fantasy XIV muchos lo consideraron el peor Final Fantasy porque era malísimo. Pero bueno, al Final Fantasy XIV el director cambió y fue el que hizo el Final Fantasy XVI, que se le conoce como Yoshi P, pero no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, elevó el Final Fantasy XIV a estándares altísimos y hoy se le considera el mejor videojuego de Final Fantasy. Yo no lo sé, no lo he jugado,
No sé inglés, así que no sé si es bueno o no, pero mucha gente dice que es muy bueno. El Final Fantasy XV vendió, no sé si fueron 7 o 8 millones o 5, no lo tengo claro, pero creo que el que más ha vendido y del que más se habla y el más popular es el 7, así que voy a elegir el 7. Ah, no, ¿el 13? El 13 alcanzó, el Final Fantasy XIII alcanzó los 17,7 millones. Espera, ¿se están refiriendo solo al 13 o al 13-2 o al Lightning Returns? Porque claro, es que claro, aquí no lo han especificado. Vale, ponen la foto de Lightning será del 13-2, pero claro, vamos a buscarlo. Vale, ventas, Final Fantasy XIII fue un éxito comercial vendiendo más de 7 millones de unidades a nivel mundial hasta 2017. Y en Japón vendió más de 1,7 millones en 2009. Vale, creo que han contado... El 13-2 vendió aproximadamente más de 3,30 millones de copias a nivel mundial, ¿vale? Ahora Final Fantasy XIII Lightning Returns vendió más de 1,4 millones de copias, ¿vale? Han contado los 3, han contado la trilogía del 13. Esta ha sido un poco trampa, porque claro, el 13 solo, vale, vendió 7, pero claro, si le sumas los 3, sí, vendió, se puede decir que sí, vendió 17,7, pero... Esto está mal, o sea, no me pongas solamente que fue el 13, sino que fue la trilogía del 13, no me pongas el 13 a secas, claro, así cualquiera. Bueno, también es un poco trampa porque, claro, ponen el 13, pero me ponen esta imagen del 13-2. Así que bueno, en fin. Número 9. ¿Cuál fue la primera secuela directa de la saga Final Fantasy? Esta... Ah, espera. Final Fantasy VII Advent Children, Final Fantasy X2, Final Fantasy VII Last Order, Final Fantasy IV The After Years. Esto es un poco complicado porque la primera secuela jugable fue el Final Fantasy X2, el Final Fantasy IV de After Years, o sea, los años después, es mucho después, la hicieron yo que sé, en 2009 o por ahí, muchos años después del Final Fantasy IV básicamente. Final Fantasy VII Advent Children es la película del Final Fantasy VII, vamos que mucha gente habrá visto, la de Denzel y el Geostigma y todo eso. Y Final Fantasy VII Last Order es un anime del 7, que va antes de la película. A ver, es que esto ya es un poco complicado porque Advent Children, tengo entendido que los diseños los hizo Tetsuya Nomura. No me acuerdo en qué año se hizo, si fue en el 2008. Es que creo que la película se hizo mucho más tarde. The Last Order es un anime, pero creo que salió más tarde también. Así que por secuela jugable, es que tampoco lo especifican, pero por secuela jugable yo diría que es el Final Fantasy X-2. Ah, pues sí, he acertado. Que bueno, que sabéis que este es de Yuna, que va en busca de esferas antiguas para ver si puede reencontrarse con una persona. No quiero hacer spoilers, pero vamos, que va en busca de alguien. En el X2 va en busca de alguien. No voy a hacer los spoilers de quién es, pero va a buscar a alguien. Número 10. ¿Cómo se llamó la saga spin-off exclusiva para videoconsolas de Nintendo? Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Legends, Final Fantasy Crystal Chronicles, Brotherhood Final Fantasy. ¿Van a pillar a alguien con el Brotherhood Final Fantasy? Porque esto es el anime de Final Fantasy XV. El Final Fantasy Crystal Chronicles, no me acuerdo. El Final Fantasy Legends no me suena, pero el Tactics sé que tiene como 3 juegos. Pero es que el Tactics salió también en Play. El Final Fantasy Legends no sé cuál es. Crystal Chronicles tampoco, pero creo que salió para la DS. Brotherhood Final Fantasy es el anime de Final Fantasy XV, que va antes o después, va más o menos cuando el 15, si no recuerdo mal, no, solamente me vi el primer capítulo. A ver, el Tactics salió también para Play, entonces yo creo... De hecho, yo jugué una demo del Tactics en Play 2, pero vamos, muchísimos años, va a la tira de años. Así que yo creo que el spin-off exclusivo en el Nintendo es el Crystal Chronicles, vamos, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que es el Crystal Chronicles. Y el veredicto es... Ah, un 8, mira, 8 de 10, nada mal. Ahora vamos a pasar al siguiente test. Vamos a hacer no uno, sino 2 de Final Fantasy X, que para mí es el mejor juego de Final Fantasy y el mejor juego jamás creado, ya lo sabéis. Vamos a hacer uno sencillito, vamos, creo que este es el nivel medio del 10, y luego vamos a hacer otro que es más complicado, o al menos eso he visto. Así que comencemos. Ah, por cierto, del 10 puede haber spoilers, ya aviso. Igualmente os dejaré una marca de tiempo para iros al siguiente test,
Así que ahora, sin más dilación, comencemos. A ver, primera pregunta. Nombra las parejas del juego. Bueno, esto... Mira que quería algo normalito, o sea, algo simple para empezar y ya empezamos con las parejas. Bueno, a ver, quien haya jugado el juego saben que Tidus y Yuna están enamorados. Y a ver, esto es un poco spoiler, pero no de este juego. Porque en este juego, en el Final Fantasy X, apenas hay constancia de que Lulu y Wakka, bueno, sientan algo entre ellos, porque ya se ve que Tidus, cuando le pregunta a Lulu en Gorosalam sobre el casamiento, o sea, ya sabéis que hay una escena donde Seymour le propone matrimonio a Yuna, obviamente el grupo luego va a estar hablando entre ellos y demás. Y si tienes bastante afinidad con Lulu, porque puedes irte con Lulu o con Riku en esa escena. Si tienes bastante con Lulu, Tidus irá con Lulu, hablará con Lulu con ella sobre bastantes cosas, sobre el tema de qué le parece que Yuna se case y demás. Y luego hay una parte donde Tidus le dice a Lulu y con Wakka, y bueno, que Lulu dice que no pegan para nada, pero... Porque Tidus dice que se llevan muy bien, pero que Lulu dice que no, que con eso no basta. Pero claro, esto es un poco spoiler, pero no de este juego. Bueno, vamos a unir, pero es que esto... Vale, es así, pero es que esto no es un spoiler de este juego, pero bueno. Siguiente. Dios, esto está tirado, pero solamente si has jugado al 10, porque claro, esto lo haces por descarte. Siguiente. En Gorosalam, ¿cuál es la parida que dice Tidus cuando dice nos vamos al lago de la Macarena? Tercera pregunta. ¿Qué es necesario para que Sin vuelva de nuevo? Bueno, y no me dan opciones. A ver, espero que la detecte como buena porque claro, pues aquí hay varias opciones porque para que un invocador venza a Sin tiene que hacer el peregrinaje y obtener el León Supremo. Pues si la luz de ese León es bastante fuerte, es potente y la unión de... No voy a decir que unión, pero bueno, que al final del juego se sabe que un invocador y un guardián tienen que morir. Pues si la luz es fuerte de ambos, conquistarán a Sin, según dice Yunalesca, y entonces muere. Pero claro, lo que muere no es Yu Yevon, que es quien está dentro de Sin, sino su coraza, Sin. Pues lo que es necesario para que Sin vuelva de nuevo, porque a ver, pasan varios años. De hecho, la calma más corta, por lo que se sabe, y por lo que he visto de vídeos de Final Fantasy, porque esto como no veas vídeos o veas una enciclopedia, no lo sabes. Por lo visto, la calma más corta fue la de Braska, la del padre de Yuna, porque fueron como 10 años. En cambio, los otros invocadores, Lady Youkun, o sea, el jugador de Blitz o Lang, Migen fue un alto invocador también, pero la calma más corta, que es lo que estaba diciendo, fue la de Braska, porque fueron 10 años. En cambio, la calma de los otros duró mucho más. Es que aquí... ¿Qué es necesario para que Sin vuelva de nuevo? Es que esto sin opciones, que pasen años, que haya otro alto invocador. O se refieren al final de Final Fantasy X y están contando la novela que hay. Porque es que hay una novela donde dicen que Sin vuelve de nuevo, Auron vuelve de nuevo, en fin, unas paridas que yo creo que no sacarán nunca un Final Fantasy X3, por favor. Espero que no vuelva a salir nunca un Final Fantasy X3 porque no tiene coherencia. Me he enrollado mucho en esta pregunta, pero creo que voy a decir lo siguiente. Como la respuesta sea, que pasen 10 años. Pues no. Escoger a un nuevo Eón Supremo, pero... escoger un Eón Supremo, vamos a ver. Este no me gusta, este sí, este no, este sí, este no. Pero ¿qué respuesta es esta? Escoger a un nuevo Eón Supremo. Que sí, que se une a León, pero es que esto... Es que encima, sin opciones... Porque claro, escoger a un nuevo Eón Supremo, pero... Claro, tarda años en dominarlo. Esto yo creo que está mal. O sea, quien ha hecho el test está bastante mal. Porque quien lo ha creado está mal. Porque, vamos, esta opción es un poco ahí aleatoria. Vamos a la siguiente. ¿Cuánto hace de daño la vara Nirvana con expansión de daño? Pues la primera, más de 9.999. De hecho, el máximo de daño que puedes causar en Final Fantasy con la expansión de daño es 99.999. Aunque en el código del juego sí lo rompes con trucos obviamente y con mods. Se ha visto que por ejemplo Kimahri puede causar, yo que sé, unos... ¿Cuánto era? 4 millones o una barbaridad así, la verdad. De hecho, el ataque de las hermanas Magus, vamos a seleccionar esta. El ataque Smeltsen de Sandy, la más alta, puede causar 120.000 puntos de daño.
pero obviamente el juego solamente muestra 99.999. Y en cambio el turbo de las hermanas Magus es una bestialidad, puede llegar a hacer 10 millones de daño. No sé quién fue el loco que hizo eso, pero bueno, datos, cositas que aprendí de un vídeo de Gerard Utaru. Contestemos, y obviamente es esta. ¿Cuáles son los guardianes de Yuna? Tirus, Lulu, Waka, Oro, Kimari, Riku, Balarai, Gipal, Pain, Seymour, Lane y LeBlanc. Seymour lo tachamos porque era el enemigo de Lief. A ver, obviamente es esta. Cuando llegan a la llanura de la calma, ¿qué explica Lulu? Básicamente, cuando llegan a la llanura, Lulu dice de que ahí es cuando muchos invocadores pierden el rumbo y que más allá de la llanura no hay más poblados, ya que solamente queda el Monte Gagaset, la caverna del Monte Gagaset y Zanarkand, y que muchos invocadores ahí dan la vuelta o se quedan ahí, por ejemplo. ¿Cómo? No me suena que Lulu dijera esto. De hecho, esto me suena que te lo dice una chica de la llanura, que un invocador se tiró al acantilado, donde luchó contra Sin y es donde ganó. Y donde se hizo la primera calma, que fue donde el padre de Yuna, Braska, luchó. Que es eso, el padre de Yuna luchó en la llanura de la calma, y por eso ese lugar se llama la llanura de la calma, porque gracias al sacrificio de su padre, ahí se originó la cuarta calma. ¿Pero esto? A mí no me suena que Lulu dijera esto. Bueno, yo creo que las que están aquí escritas, en las que hay que escribir, no las vamos a contar porque, claro, aquí puede ser cualquier cosa. ¿Qué hace Mano Veloz? Roba todos los objetos, curas, magias y PV del enemigo. Es un límite de Riku. Mano Veloz no es un límite porque el límite de Riku, o sea, el turbo de Riku no límite, porque en Final Fantasy X se llaman turbos, no límites, se llama alquimia. Y esto está mal porque sería mano veloz lo que hace es robar, casi lo digo mal. Mano veloz lo que hace es usar un objeto del inventario con gran rapidez, y a veces puedes, si el enemigo va a actuar después de ti, si tienes bastante más rapidez, tienes la suerte de cogerte un turno que esté debajo de la barra de turnos, que esté debajo de la del enemigo y que se ponga por encima del enemigo y tú tener 2 turnos, digamos. Porque puedes, por ejemplo, usar una cola de Fénix y usar, yo que sé, una ultra poción o una poción X. Pero aquí es usar, no robar. ¡Hala! ¿Cuántas escenas de vídeo CG hay en el juego? ¿Pero se refieren a las de alta calidad o a todas? Porque si vamos a todas, aquí hay un problema muy grave. No sé cuántas escenas hay, sé que hay muchas, pero... Ah, bueno, esto lo sabes si vas al auditorio de Luca, pero claro... Ahí las puedes contar, pero si no... es que son muchas. A lo mejor habéis notado un pequeño corte, pero es que he estado contando. Porque claro, son muchas. Y es que esto no sé si se está refiriendo a las que hay en total o a las del auditorio de Luca. Las que se pueden ver en el auditorio de Luca, pero claro, en el auditorio de Luca faltan escenas. Faltan 2 por lo menos, que es la de cuando Tirus está con su padre. Vamos, al final cuando lo derrota. Y luego la del final del juego, y esas no están, porque claro, después del juego ya no puedes guardar la partida. No es como en el Final Fantasy XV, Final Fantasy XVI, que una vez que acabas el juego, o bueno, el Final Fantasy X2, que no es como que cuando acabas el juego puedes guardar, porque en esos 3 juegos que he mencionado sí puedes hacerlo, pero en el 10 no. A no ser que en la versión de PC o en la de Play 3 o en la de Play 4 se pueda hacer. Que eso ya no me acuerdo. Yo la versión que he jugado toda mi vida es la de Play 2. En Play 4 empecé el juego hace cosa de bastante tiempo. Y yo la verdad os recomiendo que juguéis la versión de Play 2. Con un buen PC podéis jugar la de Play 2, que aparte, probamos, los escenarios están mejor hechos porque, para quien no lo sepa, al hacer la remasterización, bueno, como suele ocurrir con todos los juegos, ya hace años no tenían copias, o sea, se perdían los archivos y demás. Porque claro, antiguamente no se pensaba en remasterizaciones, pero hoy en día sí, hoy sí queda todo bien guardado, pero si veis una imagen de Play 2 y veis una de Play 4 o de Play 3 o de PC, por ejemplo, vais a ver que las texturas, ya sea de los fondos o de las caras de los personajes, no se parecen. Y lo que más me dolió a mí es que hay sonidos de invocaciones que en la de Play 4 desaparecen.
Hay un sonido en el turbo, alas de muerte de Valefor que no está. El rugido de Bahamut, que este me dolió en el alma, no está. Cuando está en el cielo hay un rugido, Bahamut lanza un rugido, que la versión de Play 4 y PC lo han eliminado. Luego el turbo de Shiva, el polvo de diamantes, hay un ruido, el ruido que han puesto es metálico, cuando en Play 2 era más cristalino, que esto se nota, ¿vale? Alguien que no haya jugado el juego anteriormente no lo va a notar, pero alguien que ha jugado toda su vida a la versión de Play 2 eso lo nota, y a mí me dolió mucho eso, que lo han cambiado. Y bueno, yo solamente quería decir eso, mi opinión y demás. Sobre la pregunta, a ver, voy a poner 40, pero claro, a saber a qué se refiere el test. ¿15? ¿Cómo que 15? No hay 15. No hay 15 CGs. ¿Quién ha hecho este test? Porque esto está mal, no son 15. Son muchísimas más. ¿Quién ha hecho este test? Lo ha hecho mal, porque no son 15. ¿Quién es la madre de Seymour? Anima y Unalesca. Bueno, sabemos que es Anima. De hecho, en la última batalla contra Seymour, si invocas a Anima, Seymour le dice a Anima, o sea, a su madre, le dice de que incluso tú también quieres detenerme. Y bueno, se sabe que la historia es muy triste porque la madre siente rabia y odio de que Seymour esté haciendo lo que está haciendo. De hecho, su himno es como la de una madre al borde del llanto. Es muy, muy triste. Porque claro, la madre quería darle poder para que sobreviviera en el mundo. Bueno, en sí, Anima es como si fuera el león supremo de Seymour. Bueno, quien os sepáis la historia entenderéis el porqué. Y claro, por desgracia, lo que hace Seymour con el león de la madre, o sea, con su propia madre, lo que hace es todo lo que la madre no quería, que se convirtiera en alguien malvado. Y es que Seymour utiliza el león de la madre como arma. Bueno, contestemos, correcto. Una ciudad destruida hace 1000 años. Tenía que verla con mis propios ojos. El final del viaje de Yuna, el último capítulo de mi historia. Sí. Siguiente. ¿Cómo se llama la canción que suena en la preciosa escena de Tirus y Yuna besándose en el lago de Macalania? Sanctuaries de Kingdom Hearts 2. Es el opening de Kingdom Hearts 2, pero obviamente la canción del lago de Macalania es Utekitane. No es difícil. ¿Qué quería Seymour al casarse con Yuna? Convertirse en Sin. Sí, con su Eón Supremo quería convertirse en Sin, básicamente. Que ella lo enviara al Ethereum y así poder fusionarse con Sin, convirtiéndose en el Eón. ¿Quién ha hecho las preguntas? No, en serio, ¿quién ha hecho las preguntas? Porque ¿quién ha hecho este cuestionario? Yo no tengo ni idea. ¿Qué es Tirus? Un jugador de béisbol normalito y guapetón. El sueño de los eones. De los oradores. Vale, correcto. Escribe las veces que Tirus se hace el chulo delante de la Yuna. Después, más de 1000. Unas veces cambia después de salir del monte. Pero, estas preguntas, ¿quién las ha hecho? Cuando Yuna se tira desde lo alto del nivel que Eon invoca, Valefor, obviamente. Has obtenido una puntuación de 10 puntos sobre 14 posibles. El porcentaje de respuestas acertadas es del 71%. Bueno, sí, mucho tiempo, pero es que me gusta comentaros lo que yo opino. La valoración. La valoración de las respuestas. Esta es mi valoración. Bueno, pues debido al otro vamos a hacer otro más. Espero que este esté bien hecho. Vamos a ir un poco más rápido, eso sí. ¿Cuántas pruebas hay en Monte Gagaset? 2. La del tiro de puntería con el balón de Waka y luego la de colocarse en los agujeros con los colores. Une cada personaje con su arma de los 7 astros. Vale, Yuna Nirvana, Riku Mano de Dios, Auron Masamune, Kimari Longinus, aquí está Longinus, Waka es campeón del mundo, Tirus es Artema y Lulu es Caballero Cebolla, que por cierto, con todos los personajes, cuando Tirus usa el espejo de los 7 astros, está el otro personaje con el que va a recibir el arma, excepto con Auron, que aparte de Auron aparece Riku también. Pero el único personaje con quien no aparece Tirus es con Lulu, porque su arma está en el templo de Bag, en la zona con agua, que es en plan, ¿qué hace aquí el arma de Lulu? Si Lulu no puede nadar, no sabe nadar. Y además puedes perderla porque es que es un cofre que está un poco oculto incluso. Porque si no recuerdo mal estaba como detrás de unas rocas, que es en plan, alguien puede perder el arma porque o estaba marcado con un punto verde, ahora sí que no me acuerdo. A lo mejor estaba marcado con un punto verde. Es que va muchos años que no hago esa parte. Bueno, en fin, contestar. ¿Con quién peleas en el barco volador? Chocobo, Custodio Sacro, Efrey. Maldito Efrey. La de problemas que me dio la primera vez que jugué el juego. ¿Con quién se llega a casar Yuna? Tirus, Seymour, Auron, Waka, Kimari. Esta sería la opción que debería ser canon.
pero se casa con Seymour. Y en sí, aunque se casa con Seymour, dentro del fandom de Final Fantasy, el único matrimonio que no se considera matrimonio como tal es el de Seymour. Pues sí, es esta. ¿Dónde te encuentras por primera vez con Auron? Auron no existe, sí existe. Auron como tal, Auron, o sea, el gran Auron, el legendario Auron, el guardián legendario Auron. Este es Auron. Os lo recalco 1000 veces, este es el auténtico Auron. Beseid, Entroresin, Bebel, Yose, Zanarkand. En Zanarkand te lo encuentras por primera vez. Zanarkand. ¿Cuántos iones tiene Isaru? A ver, tiene a Valefor, tiene a Ifrit y tiene a Bahamut. Sí, eran 3. ¿Cómo se llaman las hermanas Magus? Mindy y Sandy. Es esta, aunque está mal escrito. Es con I latina, no con Y. Y era Cindy, Sandy, Mindy. Está al final. Cindy, Juni, Sandy, Pandy, Juni y Mindy. Es esta la primera. Quien hizo el test le hago una recomendación. Vuélvete a jugar el juego y aprende a escribir, ¿vale? ¿Cuántos iones tiene Yuna contando los opcionales? Oye, esta pregunta es trampa. Porque estás contando todos o por separado. Porque sí, están Valefor, Ifrit, Ixion, Shiva, Bahamut, Anima, Yojimbo. Y luego Cindy, Sandy, Mindy. Que son 3 que se llaman hermanas Magus. Las 3 últimas aparece como un único eón que son hermanas Magus. Y serían 10 en total. Pero claro, si vamos por invocaciones de opciones son 7. Pero por personas, o sea, por eones en total son 10. Vamos a poner 10 porque pone eones. En el desierto, ¿qué te encuentras a veces en los cofres? Globos, cactilios, chocobos. Bueno, lo más lógico es cactilios. Bueno, esto es una vez, porque hay un cactilio que aparece en un cofre, pero solo uno. Así que cactilios. Clica en los eones que existen en Final Fantasy X. Shiva. Seymour no es un eón, Shiva sí. Seking. No sé, esto ni siquiera existe en el mundo del 10. Cindy e Ifrit. ¿Cuánta vida tiene el Comechocobos? 99.999, ¿no? Es de hecho el máximo de vida que puedes causar al obtener expansión de daño. 300 no, porque es un jefe. Un jefe en Final Fantasy no tiene 300 de vida, vamos, ni de broma, ninguno. 15.000, ¿no? Chocobo suena a cabaña. Esta opción, ¿por qué? Pero no, es 10.000. Tiene 10.000 puntos de vida y de hecho en esa batalla lo puedes tirar al barranco. Él te puede tirar al barranco y tú lo puedes tirar al mar, básicamente al mar. ¿Cuánta vida tiene el ánima de Seymour? 8 millones, ¿no? 8 millones es el que tiene el ánima, bueno, la ánima oscura del monte Gagaset. 20.000, 18.000. Creo que 18.000. Sí, me acuerdo. Sí, tenía 18.000. Sí, porque no recordaría los dos. Porque recuerdo que no eran. Pero que los dos dígitos no eran un 0 y un 2, era 18.000. Pensaréis, lo estoy buscando antes de contestar, pero no. Los cortes que hago es para que no se haga tan aburrido. Pero es que yo me acuerdo de verdad que tiene 18.000. Hay cosas que recuerdo y cosas que no. Por ejemplo, me dices la vida de Free, creo que eran 32.000 o 40.000. Creo que eran 32.000, pero claro. Yo es que he jugado este juego, vamos, mínimo 20 o 30 veces. Sin mentir, sí, 18.000. ¿Existe el templo Remien? Sí. De hecho, el templo de Remien... Espera, Remien... Vale, no, creo que es Requiem. O Remien. Ahora me hacen dudar. Bueno, el templo de Requiem estaba en el centro de la llanura antes de que lo atacara Sin. Porque Sin atacó la llanura de la calma y se destruyó se destruyeron partes de la llanura y el templo Requiem quedó apartado. De hecho, en la beta de Final Fantasy X se ve un gameplay en la llanura de la calma, en el templo Remien, de hecho, que era, vamos, lo que se ve creo que es el templo Remien. Y era muy distinto a la versión final. No sé si es Requiem o Remien. No, creo que es el templo Remien. Pues... Mirad que estaba dudando. En esta sí que estaba dudando. Pero sí, es que me suena Remien, no sé por qué. Y es Requiem. O sea, voy a buscarlo. Templo de Remien. Lo estaba diciendo bien. No era Requiem, era Remien. Sí, era templo Remien. Ya decía yo que me sonaba más Remien que Requiem. No sé quién ha hecho este cuestionario, pero... que se juegue otra vez el juego porque no tiene ni puta idea. Si vas a hacer un test, al menos hazlo bien, porque esto es mentira, o sea, es Remien, no es Requiem.
De hecho, Requiem, si no recuerdo mal, es el turbo de Seymour, que se puede ver cuando combates por segunda vez contra... Creo que era Nogunai, ¿no? Bueno, el brote de Sin que libera la Legión para traer a Sin en la Operación Migen. El de los 2 brazos que se cubre el centro con ellos y que tiene una cabeza que hay que derrotar a la cabeza antes por el fluido tóxico. Y que los brazos desaparecen tras 3 turnos. Porque Requiem es el turbo de Seymour, que se ve en esa... solamente se ve en esa parte del juego, de hecho. Y siguiente. Has obtenido una puntuación de 14 puntos sobre 16 posibles. El porcentaje de respuestas acertadas es del 92. Valoración. Aprende a escribir y pásate otra vez el juego, ¿vale? Y ahora ha llegado el momento que todo el mundo está esperando. Un test del Final Fantasy VII. Vale, en el Final Fantasy VII puedo filear más, porque el de Play 1 me lo pasé 3 veces y fue en PC. Cuando tenía 11, 12 años, si no recuerdo mal, 11, 12 años, porque fue en PC. Y a ver, me he pasado el remake y me he pasado el Rebirth. Bueno, me faltan cosas del Rebirth. Y hay cosas que a lo mejor puedo sacarlas por el Rebirth, porque del Rebirth me acuerdo más, obviamente. De hecho, mucha gente me va a odiar, sobre todo los que sois más puritanos, pero tengo que deciros que el Final Fantasy VII original, el de Play 1 y el de PC, ambos están incompletos, porque por falta de tiempo, lo he explicado muchas veces, pero por falta de tiempo no pudieron meter todo lo que querían meter y recortaron cosas. Y en el Rebirth al menos, y en el remake y en la trilogía que se está marcando en de nueva generación, lo están completando más. Además, están haciendo algo muy importante, que es profundizar más en las relaciones de los personajes. Porque en el original era, bueno, somos un grupo de 7 personas y venga, vamos a luchar contra Shinra. Pero no, al menos en el Rebirth y en el remake están profundizando aún más en las relaciones de los personajes, tiene más coherencia, más sentido. Que hay partes que pensarás, es relleno y tal, vale, puede ser relleno, pero están profundizando más en las relaciones de los personajes. Si hicieran un remake del 10, hoy en día, partiendo de la idea original, o se añaden incluso alguna cosa distinta, pero que explaya aún más el lore del propio juego y del propio universo, yo estaría encantada y el 10 es mi juego favorito. Considero que nunca van a poder hacer un Final Fantasy y un juego mejor que el 10. Y si hicieran un remake, yo sería la primera que lo aplaudiría, porque si explayan aún más el lore, yo estaría feliz, muy feliz de hecho. Y vale, hay cosas del remake del 7 que no me gustan, por ejemplo la censura que hay. De la espada, por ejemplo, hay partes de espada de la primera parte que las censuran con humillo, pero igualmente el remake y el Rebirth es una muy buena forma de jugar de conocer el Final Fantasy VII. Eso sí, lo vas a disfrutar más si jugaste el original, si te sabes el contenido descartado del 7 original, si te sabes las curiosidades del 7 original, si te sabes el lore del 7... Y también si has visto jugarlo el Crisis Core de PSP, te va a gustar muchísimo más el Final Fantasy VII Remake y Rebirth. Porque yo me sé el contenido descartado, es en plan, están haciéndolo genial. Bueno, vamos a empezar a jugar. Nombre Kenryu, y me lo voy a poner edad. Si queréis saber mi edad, suscribiros al canal. Nivel de conocimientos, voy a poner soldado de primera clase porque hay noob, aprendiz, maestro, voy a dejarlo en soldado de primera clase. ¿Cuánto sabes de Final Fantasy VII? Reglas, no vale buscar en Google, no vale usar bibliografía. Las preguntas deben ser respondidas por ti mismo sin ayuda de nadie. Contiene spoilers, pues ya sabéis, este formulario también tiene spoilers, así que, pues eso, continuemos. Ya sabéis, tiene spoilers, así que tened cuidado si no os lo habéis pasado y si no, pues bueno... Así que empecemos. Primera pregunta, ¿qué materia lleva equipar a Cloud al principio del juego? Fuego, relámpago, recuperar tierra. Aquí me pueden pillar porque... A ver, lo puedo sacar por el remake, porque en el remake eran iguales. Porque sé que uno llevaba recuperar y otro relámpago. Pero no me acuerdo quién llevaba relámpago, si Barret o Cloud. Creo que era recuperar. Sí, creo que Cloud llevaba recuperar. Segunda pregunta, ¿cuál es la profesión de Aeris en Midgar? Sacerdotisa, enfermera, florista, borracha. Sí, esto se puede sacar fácilmente si has jugado también el remake. Sacerdotisa, ¿no? Enfermera, ¿no? ¿Podría? No, ni de broma podría ser enfermera. Es florista. Esto me hace mucha gracia lo de borracha, porque de hecho hay una opción en la iglesia que... O sea, cuando Cloud cae en la iglesia puedes decirle, eres la borracha del suburbio. En la versión original, obviamente, en el remake esto lo han cambiado. A ver, tampoco tendría mucha lógica y rompería un poco el ambiente.
pero sí, aquí es florista. Tercera pregunta, ¿qué colores de materia existen? Selecciona los que existan. Existe la amarilla, existe la morada, que es la que mejora atributos, la naranja no existe y la blanca sí existe. Que blanca es la materia sagrada que tiene Aeris. A ver, en el juego no la vas a usar, la blanca se la usa, aparece al final que Aeris invoca sagrado y demás, y la materia, bueno, cae en la ciudad de los ancianos, como bien sabéis. De hecho, existe la materia blanca y la materia negra. Buf, al pensar en esto estoy pensando en, ojalá salga pronto la tercera parte, es que no estoy haciendo este test y estoy pensando, quiero ya la tercera parte. Bueno, vamos a continuar, pero la naranja no existe. ¿Cuáles de las siguientes armas son de Aeris? Selecciona las que existan. No tengo ni idea. Cetro, porra y paraguas, supongo, pero creo que el paraguas era de Cloud. Porque la porra sí, el paraguas creo que también, el cetro sí. El cuento no me suena, no sé cuál es el cuento. Pero voy a elegir paraguas porque no me suena ninguna que se llamara cuento. A lo mejor hay alguna que se llama cuento, no lo sé, pero voy a elegir paraguas. Quinta pregunta, ¿a quién podemos encontrar antes en el juego? ¿Red 13, Vincent, Kai'Sith o Yuffie? Vale, esta pregunta ya es un poco más difícil, porque aquí te ponen a hacer el lío, pero porque pensarás, a la primera persona a la que se encuentra es a Red 13, que puede ser, pero realmente por lógica sí es, pero no es en realidad Red 13. Vincent es el último al que se encuentra, y Yuffie, bueno, a Yuffie la encuentras nada más salir de Midgar. Bueno, si vas a un bosque, obviamente. Pero al que se encuentra primero es a Kai'Sith. Porque Kai'Sith, esto es si eres muy observador, pero Kai'Sith está en el Honey Bee Inn, en una de las habitaciones. Creo que era en la habitación del rey, que daba latigazos a alguien. Creo que era en esa, en la que el rey daba latigazos a alguien, si no recuerdo mal. Porque había 4 habitaciones. Bueno, 5 si ahí contamos los vestidores. Que una era donde Cloud se hacía amigo de un montón de tíos, que les dejaba más agujereado que la bandera de Japón. Luego había otra que era que despertaba en una cama y había un hombre, bueno, le daba un yuyu y al abrir los ojos ve que un hombre le está dando bofetadas. Un poco rara esa escena, pero en fin, la dejaremos estar. La siguiente era espiando por el agujero de las puertas, y una de ellas era de una especie de rey, bueno, esto es muy de Japón, lo del rey manda, que coges unos palillos y te tocan, uno es el rey y otros tienen unos números y tienes que interpretar lo que te diga el rey. Vamos, yo creo que estaban jugando al rey manda, que básicamente había un tío que estaba dando como una especie de latigazos, que era el rey, y luego había ahí dos señores mayores, o sea, había un señor y una señora mayor, muy random todo, que decían que el hijo les dio los tickets para estar ahí. Pero bueno, quitando todo eso, es Kai'Sith, porque en una de esas dos escenas, en la de el rey o en la otra, porque había otra que no me acuerdo lo que era, está Kai'Sith. Eso sí, tienes que mirar bien con la cámara para verlo. Tienes que conocer bien el juego porque si no aquí puedes fallar. Pero está muy bien, está bien. Siguiente. Sexta pregunta, ¿a qué zona del juego pertenece la canción de esta página? Tengo que ponerme los cascos porque si no, un poco difícil. Este es de Séptimo Cielo, suburbios del sector 7, sector 5, Casa de Aeris. Casa de Aeris no es, Séptimo Cielo creo que no es, era más calmada, si no recuerdo mal. Sector 5 o suburbios. Los suburbios no creo que sean, creo que es que el sector 5 tampoco. Voy a elegir, es que los suburbios, el sector 5 si no recuerdo mal es el mercado muro y es otro rollo. Voy a elegir suburbios del sector 7. Si es el Séptimo Cielo, no me critiquéis, es que no me acuerdo. Siguiente. ¿Cuántos pisos tiene el edificio Shinra? Esta escena en el remake es graciosísima. Son 80. En el remake esta escena es graciosísima. De hecho, si jugáis al remake, os recomiendo ver la del ascensor y esta y subir los 80 pisos. En serio, es una maravilla la escena, es graciosísimo todo esto, los 80 pisos. Merece muchísimo la pena ver las dos, pero merece además la pena la de 80 pisos, en serio, la de subir los pisos a pata. Mola muchísimo, es muy divertida esa escena. Porque en la versión original era un poco, bueno, vamos a subir con las teclas, pim pam, pim pam, pim pam.
Vale que hay una escena un poco rara en el no, en el remake no, en la versión original que como que Tifa va subiendo y no sé qué pasa, que como que se le levanta la falda y le da vergüenza, se la baja y le dice a Barret y a Cloud que suban delante de ella, no sé, un poco raro. Humor japonés. Así que bueno, vamos a continuar, pero son 80 pisos. Esa era la última pregunta, gracias por tu visita. Valemos de nivel. 1 o 2 preguntas acertadas, noob. 3 o 4 preguntas acertadas a aprendiz. 5 o 6 preguntas acertadas, eres un maestro. Y las 7 preguntas y 7 preguntas acertadas, soldado de primera clase. Vamos a ver cuáles he acertado o cuáles habéis acertado vosotros. A ver, siguiente. Relámpago. Bueno, la he puesto mal. Vale, segunda pregunta, florista. He acertado en esta de la florista. Tercera, amarilla, morada y blanca. También la he acertado. Pregunta 4, porra, paraguas y... ¡ay, cuento! Kaisid. En la quinta era Kaisid. Suburbios del sector 7. Vale, pues le he acertado de chiripa porque pensaba que era... Estaba dudando de que a lo mejor era... Estaba dudando, pero no, eran los suburbios del sector 7. Anda, pues eran 70. Pues me he equivocado. En esta era 70. Pensaba que eran 80 de verdad. Bueno, he acertado 4. Entonces mi récord es... Bueno, aprendiz. Bueno, a ver, ni tan mal. Después de haberlo jugado va años y el remake lo jugué en el 2020. De hecho lo jugué 2 veces, me lo pasé 2 veces para conseguir el platino. Bueno, pues he encontrado un test del remake para que veáis mi nivel del remake. Así que vamos a hacer este test y será el último que hagamos. Así que bueno, vamos a poner los conocimientos del remake que tenemos a prueba. Primera pregunta, cuando pones la primera bomba en el reactor Mako, ¿cuál es el tiempo máximo que tienes para escapar? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Creo que eran unos 30 minutos, si no recuerdo mal. Segunda pregunta, ¿cuál es el primer miembro de los turcos al que te enfrentas? Ruth, Cien, Reno. En el remake y creo que también en el original te enfrentas a Reno en la iglesia. Nada más que caes, te enfrentas a Reno. En el Rebirth, en la segunda parte del remake, te enfrentas a Reno, a Elena y a Rude. Bueno, Ruth. Y en el remake te enfrentas como mucho a Reno y a Ruth. Elena aparece en la segunda parte. Y a Tien creo que nunca te enfrentas a él, de hecho. Creo que ni en el original te enfrentas a Tien. A lo mejor me equivoco. Y te enfrentas a Tien en el original, pero ya no me acuerdo. Que te enfrentarás a él en alguna ocasión. O si te enfrentas a Reno en la iglesia. Tercera pregunta, ¿a qué se dedicaba Jessie antes de entrar en Avalancha? ¿Era actriz de Gold Saucer, trabajaba para Sinra o era bailarina en el Honey Bee Inn en Mercado Muro? Esto me hace gracia porque la que era bailarina del Honey Bee Inn, bueno, la que practicaba, era la profesora, que puedes encontrarte si vas detrás del Honey Bee Inn, la encuentras. Y claro, dice practicando para actriz, pero a mí me viene a la cabeza el Honey Bee Inn original y... y bueno... Pero no, Jessie era actriz en el Gold Saucer. Enviamos. Pregunta 4. ¿Cómo se llama el cóctel especial que prepara Tifa en su bar? O sea, Coctilio, aunque sería Cactilio. Cóctel Cañón Cosmo o Bloodly Avalancha. A ver, era Cóctel Cañón Cosmo. De hecho, en el Rebirth hay una misión de un bar donde Tifa le dice a un barman, bueno, a uno del bar, de la primera ciudad que pisas, le dice que hay que poner sal de cañón Cosmo para mejorar el sabor de un cóctel. Así que enviamos. Una misión secundaria, eso sí. Quinta pregunta, ¿qué precio tiene el masaje de lujo de Madame M en Mercado Muro? 1000 guiles, 3000 guiles, 5000 guiles. Era muy caro, pero son 3000 guiles porque era caro y merece mucho la pena que le deis al caro por la escena que ocurre. De hecho, este masaje, bueno, esta escena en realidad iba a ser más subida de tono, según he visto buscando información, iba a ser más subida de tono, pero tuvieron que rebajarla bastante porque tenían miedo con la clasificación y dijeron, a lo mejor la clasificación nos pone más 18 o M, entonces bajaron lo del masaje porque iba a ser más erótico y más explícito, pero lo dejamos en 3000 guiles. Pero eso, rebajaron lo que iba a ser en realidad, porque iba a ser mucho más erótico. Básicamente que Cloud iba a salir mucho más relajado del masaje. Sexta pregunta, ¿cómo se llama la mascota de Don Corneo? Vegimo, ¿no? Eligor. Eligor es el del cementerio y Vegimo, bueno, Vegimo es un Vegimo.
Y sí, Apps el de las cloacas, que de hecho te lo pone aquí. Eso sí, vaya mascota tienes, don Corneo, no sé. Háztelo mirar porque esta mascota no es muy saludable. Pregunta 7. ¿Cuántas habilidades enemigas puedes aprender en total? Ninguna, no, o sea, puedes aprender más. 10, no, 4. Son 4 en total. De estos que me acuerdo clarísimamente eran 4. 10 a lo mejor es en el Rebirth, porque en el Rebirth se ponen a aprender más. Si no recuerdo mal, sí, se aprenden muchas más. A lo mejor 10 o un poco menos o más. Pero sí, en la primera parte del remake se aprenden solamente 4. Enviamos. ¿Cuántas plantas tienes que subir a pie en el edificio Shinra? Bueno, lo hemos visto anteriormente, eran 70 por el otro test. Anda. Eran 50 y... Anda pues. ¿Cómo se llama la mascota de Rufus Shinra? Tiniebla Pantera. No me acuerdo. Voy a poner Tiniebla porque Pantera es un poco como raro. Vamos a poner Tiniebla. Enviamos. Pregunta 10. ¿A cuántos segundos estamos del fin? Bueno, esta es la escena del final del remake. Irán 7 segundos. Yo creo que lo de 7 segundos hace una alusión a que es Final Fantasy VII. Pero sí, 7 segundos. A lo mejor se refiere al momento de Aeris. Pero vamos a poner unos 7 segundos. Y bueno, enviamos porque de esto me acuerdo. Kid Finalizaro. Gracias por llegar al final. Esperemos que hayáis disfrutado del test. Y no te marca cuáles has... Bueno, creo que sí, el test del remake me ha salido mucho mejor que el del original. Pero es lo que hay. Yo he jugado más al Rebirth. Pues que claro, hace poco jugué al remake. Lo jugué hace 6 años. Entonces claro, lo tengo más fresco que el original. Así que por favor, no me culpéis, no me critiquéis, no me funéis. Pero es que el remake lo tengo más fresco, muchísimo más fresco que el original. Si tenéis que jugar una versión del 7 y queréis jugar una versión del 7, yo os recomiendo el remake Rebirth. Que hay muchos fans acérrimos que dicen que el 7 original es mejor y que la trilogía que se están marcando es peor. No hagáis caso de esa gente porque eso es mentira. Son unos fanáticos de los turnos. Y a ver, aunque a mí me gustan los turnos, yo soy fanática del 10. Me encanta el 10 y el 10 son puros turnos. Turnos puros. Os aseguro que el remake de Rebirth y Rebirth y la tercera parte que saquen va a ser muchísimo mejor. No por los gráficos, porque a mí me gusta el Final Fantasy 4 y el Final Fantasy 4 original además. No el de las versiones del remake que han hecho ahí medio raras. De los gráficos originales de SNES. Y el 4 me parece una maravilla. Así que no os recomiendo jugar el remake Rebirth por los gráficos, sino porque la historia la han mejorado muchísimo. Lo he contado ya en este vídeo que la del remake es mejor. Es la misma pero están ampliando. Es mucho mejor. Y quien siga pensando que el original es mejor, lo siento mucho, no voy a discutir contigo, pero no tienes la razón. Igualmente te recomiendo que también juegues los originales, pero vamos, si quieres jugar solamente una versión te recomiendo que juegues el remake y Rebirth. Vas a salir ganando, va a ser mucho mejor, es mucho más cómodo también de jugar, que a mí me encantan los turnos, pero eso que tampoco hay que ser tan hater, que lo están haciendo genial y tampoco es ir pulsando XXX y te pasas el juego como miente mucha gente. No es así. Hay combates que necesitas estrategia, por ejemplo, si te quieres sacar el platino del remake, no te salvas con pulsar solo X cada vez, no. Tienes que pensarte bien una estrategia si quieres sacarte el Platinum del remake y el Rebirth otro tanto. Aún no me lo estoy pasando en modo difícil porque aún me quedan cosas por hacer y os aseguro de corazón que el Platinum del Rebirth, si me lo saco algún día, va a ser complicado. Me va a ser muy complicado sacarme el Platinum del Rebirth. Que lo grabe o no, eso ya es otra historia. Dudo que lo grabe, no tengo capturadora de Play 5 ni de Play 4. Pero bueno, solo el tiempo lo dirá. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, me gustaría que respondieras en los comentarios cuántas preguntas has acertado, qué test de los 4 que he hecho te ha gustado más, si has aprendido algo que no sabías anteriormente, si te ha gustado esta clase de vídeos que estoy haciendo últimamente. Bueno, este va a ser el último test que haga, lo prometo, lo juro, lo prometo, no voy a hacer otro vídeo que sea de un test, a lo mejor en un futuro,
a lo mejor dentro de un año o algo así. Pero vamos, quería hacer un test y quería grabarlo. Bueno, este es el segundo vídeo que hago de test. No os preocupéis que al menos este año no va a haber más. Y el siguiente vídeo va a ser muy especial. Muy especial. Así que bueno, si os ha gustado estos test, habéis aprendido algo que no sabíais, si os habéis divertido, suscribiros, dad la campanita, dad a like y nos vemos en el próximo vídeo.